¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, en la realidad en que nos encontramos hoy en día, muchos de nosotros en Así Prensa hemos recibido correos electrónicos de hermanos evangélicos que nos piden convertirnos, ¿no? Es decir, convertirnos significa que nos volvamos en protestantes, ¿no? Y que de pronto, porque nos envían un correo electrónico con 3 o 4 citas bíblicas, nosotros deberíamos de repente sentir un shock, vernos fulminados y decir, es verdad, hemos estado en la mentira, y de ahora en adelante, Así Prensa, donde ASI significa Agencia Católica de Informaciones, tendría que convertirse en API Prensa, ¿no? La Agencia Protestante de Informaciones. Algo que no va a suceder, te puedes quedar tranquilo, ¿no? Definitivamente no va a suceder. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos separados, especialmente los pentecostalistas o fundamentalistas, que son especialmente agresivos contra la Iglesia Católica y que son especialmente agresivos contra los católicos, que creen que nosotros adoramos a Satanás y que somos adoradores de la bestia al amar a nuestra Iglesia, al venerar a la Virgen Santísima, al respetar al Santo Padre, nos creen idólatras y, bueno, tienen una lista larguísima de adjetivos para nosotros, ¿no? Y en consecuencia creen que es fundamental y que es urgente cambiarnos, convertirnos, ¿no? Jimmy Swaggart, ese famoso predicador televangelista que cayó en desgracia después de que se notó y se hizo público que tenía una vida moral paralela completamente opuesta a las cosas que él enseñaba, justamente tenía una carta a mis amigos católicos, ¿no? Que era una carta de una ferocidad anticatólica alucinante. Comenzaba diciendo, mis amigos católicos, cuando vean la tónica de esta carta, probablemente crean que yo no los quiero, pero no, sí los quiero, pero lo que pasa es que ustedes son adoradores de Satanás, son hijos de la nueva Babilonia, la iglesia es la gran prostituta, el papa es el anticristo, y entonces así nomás era el comienzo para demostrarnos que nos quería el señor Jimmy Swaggart, ¿no? Imagínense ustedes qué tal cariño, ¿no? Pero justamente lo que estos hermanos no comprenden es que cada vez que ellos han logrado reclutar a un católico para convertirlo en evangélico, en realidad se ha tratado de un católico no formado, no de un católico militante. Y en cambio sí sucede lo contrario, que evangélicos muy prominentes, justamente porque conocen su fe, se han dado cuenta de sus insuficiencias y terminan pasando al catolicismo. El número de protestantes convertidos en católicos es significativo y el número de personas importantes del protestantismo convertidas al catolicismo es muy significativo, ¿no? Se me viene a la cabeza solamente el nombre, por ejemplo, de Scott Hahn, ¿no? Converso, o como le llaman en Estados Unidos, reverso, porque él alguna vez fue católico, inmediatamente se convirtió en presbiteriano, se convirtió en un practicante feroz, se casó con la hija del presidente de la Federación Presbiteriana, es decir, algo así como casarse con la hija del Papa, pues, ¿no? Presbiteriano, para que tengan una idea. Y una de las mentes más brillantes de la universidad, de la máxima universidad presbiteriana en los Estados Unidos. Se convirtió al catolicismo porque su conocimiento de la Biblia lo iba llevando a certezas cada vez más cercanas, ¿no? La conversión de su esposa Kimberly, ni más ni menos que la hija como les digo, del Papa presbiteriano, tomó mucho tiempo más, fueron 5 años donde Scott y Kimberly, estando casados, y siendo ambos personas profundamente religiosas, tenían 2 prácticas de fe completamente distintas, ¿no? Y esto producía dolor a la familia hasta que finalmente Kimberly, por sus propios medios y no por la conversión de su esposo, decidió convertirse e ingresar a la Iglesia Católica y convertirse en famosísimos apologistas a favor de la Iglesia Católica y en contra de los argumentos de los evangélicos, ¿no? Entonces, evangélico oculto es un potencial católico. Católico ignorante es un potencial evangélico, ¿no? Y en consecuencia, esto demuestra que
el mejor antídoto es educar a los católicos en su fe. El católico que conoce su fe reconoce allí un tesoro incomparable. Y ojo, cuando digo incomparable, estoy escogiendo deliberadamente el adjetivo. Incomparable significa que no se puede comparar. Entonces, cuando alguien viene con una propuesta, sí, mira, las Sagradas Escrituras dicen esto, dicen el otro, no están comprendiendo que están trayendo un tesoro de menor valor y dramáticamente menor, porque es precisamente nuestro tesoro el incomparable, es absolutamente incomparable. Y eso es muy importante que los católicos tengamos en cuenta. Justamente, para todos aquellos que pronostican que América Latina se va a volver evangélica porque los evangélicos están avanzando a 1000 por hora, miren, eso es cierto, pero en realidad los católicos que se están convirtiendo en evangélicos son católicos que no conocían su fe, no la practicaban, incluso vivían en situaciones morales muy probablemente en radical contraste con las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces despertaron a esta persona que les predicó la fe de esta forma, que le predicó las Sagradas Escrituras, y terminaron sumándose a algunas de las denominaciones protestantes, ¿no? Pero lo importante es comprender que ya, por ejemplo, los testigos de Jehová, que los fundamentalistas y los pentecostalistas no consideran una denominación cristiana porque no reconocen la divinidad de Jesucristo, niegan la divinidad de Jesucristo, lo creen simplemente un gran hombre, ¿no? Los testigos de Jehová, que son, digamos, el prototipo, el arquetipo de aquellos que tocan la puerta de dos en dos, especialmente los días sábados, ya han comenzado a registrar una creciente resistencia entre los católicos que le dicen, mira, no tengo nada que hablar contigo porque soy católico. Y católicos que comprenden que es imposible establecer un diálogo con ellos porque existe un abismo fundamental. Ellos argumentan todo a partir de las Sagradas Escrituras y nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son una de las fuentes de la revelación, no toda la revelación. Y que la otra fuente es más importante todavía. ¿Por qué? Porque es la fuente autoritaria, la de la autoridad de los discípulos, de los apóstoles, que son justamente la que le dan credibilidad a las Sagradas Escrituras. Porque la pregunta es, ¿por qué nosotros creemos que las Sagradas Escrituras, son la palabra de Dios? Porque simplemente el dedo de Dios así lo marcó. El dedo de Dios dijo, estas son las Sagradas Escrituras, ¿no? Esta es la verdad. Esto es lo que creemos los cristianos. Y en consecuencia fue a través de la autoridad que nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son verdaderas. Porque si creyéramos que las Sagradas Escrituras son verdaderas solamente porque las Sagradas Escrituras lo dicen, no tendríamos ninguna razón para no creer en el Corán, porque el Corán también dice que es sagrado y que son las Sagradas Escrituras y la verdadera revelación de Alá, de la divinidad, ¿no? O es tan absurdo como si yo te dijera, ante la pregunta que tú me haces, ¿por qué tengo que creerte? Que yo te dijera, porque yo te lo digo. Es un argumento que no se para en pie. Así que a los hermanos evangélicos que nos escriben buscando que nosotros nos convirtamos, en realidad lo que les animamos es exploren más su propia fe y conozcan mejor las Sagradas Escrituras. Conociendo mejor las Sagradas Escrituras, es muy probable que termine pasando lo que ha pasado con los evangélicos más formados y educados. Terminan siendo católicos, ¿no? Y a los católicos que vienen siendo seducidos para ser evangélicos, muy sencillo, conozcan su propia fe. Mientras cada uno conozca su propia fe, las cosas se van a poner en el lugar en que le corresponde. Que tengas un buen día.